Anteriormente hemos ido publicando la descripción en cuanto a los números productivos que veníamos teniendo, tanto en los verdeos de invierno, en los diferentes tipos de verdeo de invierno. El primer año fue una avena con vicia, el segundo año alternamos avena con vicia, en algunos lotes y en otros cebada negra con vicia. Los verdeos de verano arrancamos un sorgo forrajero puro, al año siguiente hicimos sorgo forrajero consociado con soja y sorgo granífero consociado con soja. Y hemos ido presentando los resultados productivos de cada una de las campañas y de cada uno de los cultivos por separado. La idea ahora es eh, unir esas campañas y sacar la producción total anual, es decir, los kilos de carne producidos por hectárea al año, realizando eh, el cultivo de estos verdeos, tanto de invierno como de verano. Ahí vamos. Bueno, como podrán ver, arranco con este título porque nosotros somos unos convencidos, si bien hay zonas o regiones de la Argentina donde realmente la agricultura es la mejor opción, o viceversa. También hay regiones donde solamente se puede hacer ganadería porque la agricultura es inviable, pero en el medio de estas dos situaciones hay zonas que o que pueden ser de producción mixta. Y la idea de esto que les quiero mostrar es que la ganadería, de acuerdo al tipo de manejo que nosotros realicemos, se puede convertir en una actividad alternativa e integrada a la agricultura muy, muy rentable. A mí me duele escuchar porque generalmente lo que los productores dicen es que la ganadería la tienen como si fuese una caja de ahorro o es una forma de mantener el valor o la capacidad adquisitiva del dinero, o incluso he escuchado que invierten en ganadería hasta como una forma de destrucción de balance. Lo voy a resumir brevemente, porque no es el objetivo de esta publicación. eh, lo que nosotros hemos realizado en un campo en Santiago del Estero que queda en zona de riego, es decir, se hace riego por inundación. Lo que siempre me dicen, vos tenés riego, podés hacer lo que querés. Pero nosotros sí, tenemos riego, es real, pero no siempre lo tenemos cuando más lo necesitamos. A veces sí, otras veces no. Pero tenemos otras limitantes, por ejemplo, de suelo, que el suelo es realmente eh, deficiente en todo aspecto, químico, físico y hasta biológico también. Pero principalmente la mayor deficiencia de suelo o el mayor defecto del suelo es la falta de estructura física que tenemos. Ese es el principal problema. A raíz de eso, cada vez nosotros hicimos bastantes años, como 7, 8, 9 años de siembra directa en estos lotes, y cada vez nos costaba más llegar a los rangos promedios de producción y cada vez se nos iba aumentando incluso el costo. Para que se den una idea, la soja en promedio en esta zona rinde alrededor de 2.200, 2.500 kilos, el maíz entre 5.500, 6.000 kilos y el trigo, que son los tres cultivos que se hacían, el trigo rendía entre 2.500, 2.800 kilos por hectárea, ¿no? A raíz de toda esta situación que nosotros teníamos, porque era mucho el riesgo que asumíamos al hacer agricultura, porque cada vez costaba más llegar al rango de producción promedio y era más costosa. Decidimos pasarla a ganadería, es decir, los lotes agrícolas pasaron a ganadería para poder recuperar el potencial productivo de estos suelos. En algún momento quizás volvamos a ganadería o ya armaremos una planificación más integrada de agricultura con ganadería, que es un poco eh, lo que yo voy a publicar ahora, es mostrar que la ganadería, de acuerdo al tipo de manejo que se realice, obviamente también va a depender del ambiente donde estemos trabajando y bajo qué tipo de contexto, se puede hacer de manera competitiva y rentable. No es que venga a reemplazar a la agricultura, no es que hacemos ganadería o agricultura, sino que la ganadería viene a cumplir un rol muy importante en la recuperación
del potencial productivo de los suelos, porque bien manejada presta unos servicios ecosistémicos muy interesantes para la agricultura. Así que bueno, por eso arranco yo con este título y explicando brevemente lo que es la realidad nuestra. Y ahora voy a pasar a describirles dos campañas. La campaña, bueno, la primera campaña que fue de todo sorgo forrajero. Es decir, cuando nosotros pasamos de agricultura a hacer ganadería en lotes agrícolas, arrancamos con el sembrando todo sorgo forrajero. Ahora explico por qué. Nosotros hicimos todo sorgo forrajero porque justamente, como les dije recientemente, la principal deficiencia de nuestro suelo era una deficiencia de estructura, falta de porosidad, una deficiencia física del suelo, principalmente. Por eso arrancamos con un sorgo forrajero y al sorgo forrajero lo dejamos pasar realmente porque la idea era un poco que ese cultivo pueda expresar su mayor desarrollo radicular y que esas raíces nos ayuden a ir mejorando o por lo menos a iniciar la mejora del suelo. O sea, el cultivo fue más para tratar suelo que para lograr producción animal. Pero de todas maneras, eh, íbamos a tratar de equilibrar y tratar de hacer las dos. Entonces, nosotros arrancamos en octubre del 2020 sembrando este sorgo forrajero. Acá en este cuadro describo, en esta primera columna, son las campañas, que es la 2021. Arrancamos con este sorgo forrajero. Se sembró en el 2020 y se cosechó a diente, es decir, se pastoreó en el 2021. Lo sembramos la segunda quincena de octubre, más o menos, si no mal recuerdo. Desde que se sembró hasta que se terminó de pastorear, tuvimos 527 milímetros de lluvia totales. Y pudimos realizar un riego presiembra y otro en planta. Así que el déficit hídrico de este sorgo, si es que lo tuvo, fue muy poco. Este sorgo a nosotros nos produjo 175 kilos de carne por hectárea. Eso fue con dos pastoreos, ¿no? A este sí le hemos podido realizar dos pastoreos. Al que voy a describir ahora en un rato, ya les voy a contar bien, pero no pudimos hacer uno. Luego de terminar de pastorear este sorgo, sembramos toda esa misma superficie con avena consociada con vicia, que fue durante el otoño del 2021. Sembramos siempre en marzo, no me acuerdo si a veces la primera quincena, a veces la segunda de marzo, y los pastoreos arrancan a mediados de junio, más o menos a los 70 días de sembrada la avena. A la avena, a los verdeos de invierno siempre le realizamos dos pastoreos, y entre los dos pastoreos logramos producir 335 kilos de carne por hectárea. En el gráfico de torta, lo que está clarito es la producción de sorgo, que representó el 34% de la producción de carne total, y el 66% lo aportó el verdeo de invierno, que es la avena consociada con vicia. Luego de terminado el... Bueno, vamos a resumir acá. Dentro de esta campaña 2021, eh, si yo sumo la producción anual, es decir, la del sorgo forrajero más la de la avena con vicia, logramos producir 510 kilos de carne por hectárea. Pero eso tiene un costo, tanto de realizar el cultivo como el de aprovechamientos. Si han visto las publicaciones anteriores, yo siempre pongo los gastos, digamos, el costo de realizar el cultivo más el de estructura y personal, que estructura y personal son todos aquellos gastos que yo realizo para poder aprovechar ese cultivo. Personal, materiales, combustible, un montón de cosas que se utilizan para poder aprovechar ese cultivo, ¿no? La avena vicia, perdón, el sorgo forrajero, produjimos, como dije recién, 175 kilos de carne por hectárea. De gasto total, o sea, del cultivo más estructura y personal, fue de 71 kilos. Es decir, que tengo un resultado productivo neto de casi 104 kilos de carne por hectárea. Después de ese sorgo, vino la avena con vicia, produjimos 335 kilos.
De gasto tuvimos 118 y resultado productivo neto son 216 kilos. En el gráfico de barras de acá al costado representa visualmente mucho mejor lo mismo, digamos, que el cuadro, pero es más fácil de entenderlo, que lo oscuro es el de la avena vicia, los 335 kilos producidos. Lo verde clarito que está acá arriba es lo que nos costó. Y ese número son los kilos, digamos, el resultado productivo por hectárea. Y en este de acá de la derecha es el gráfico de barra del sorgo forrajero, que son 175 kilos hectárea de producción, 71 kilos por hectárea de costo y resultado productivo casi 104 kilos por hectárea. Sumado los dos me da 510 kilos hectárea de carne año. ¿Eh? Bueno, pasamos a la producción 2022. Una vez terminada de pastorear la avena 2021, la avena con vicia, decidimos hacer algo diferente. Eh, Arrancamos con sorgos forrajeros consociados con soja y sorgos graníferos consociados con soja. Bueno, la idea de consociar en el verdeo de verano también gramíneas con leguminosas es justamente una cuestión también para favorecer y enriquecer el potencial productivo del suelo, más allá de todos los beneficios y de los servicios ecosistémicos que tiene la ganadería sobre los lotes agrícolas, pero la ganadería bajo un cierto tipo de manejo. Cuando el manejo no es el adecuado, más que regenerar, pasa a degradar suelos. Entonces, terminada la avena vicia del 2021, arrancamos con los sorgos 21-22, que una parte se hizo sorgo forrajero con soja y el otro sorgo granífero con soja. Nosotros pudimos realizar, una vez que terminó el pastoreo de la avena con vicia, regamos y después sembramos el verdeo de verano. Desde la siembra hasta el finalizó el pastoreo, solamente tuvo 311 milímetros de lluvia. Esto es octubre, noviembre, diciembre, enero y parte de febrero. Es decir, pudimos regarlo y después llovió muy poco. Y este fue un verano que, más allá de que lo hayamos podido regar presiembra, que el río presiembra siembra lo que nos asegura es una buena germinación, es una buena emergencia del cultivo, que no es poco, pero no te asegura el éxito total del cultivo. No pudimos regar más porque no daban agua, no daban turno de riego porque no llovía en la cuenca del río Dulce, entonces el agua se destinaba a actividades más fundamentales, como el consumo humano y animal. No era para riego. Y ese verano hubo una ola de calor, que fue el verano anterior, muy grande, una ola de calor realmente con temperaturas extremas, y no solo eso, sino que además poco milimetraje de lluvia. Pero así todo, bueno, por esta situación que les estoy comentando, esta campaña, estos sorgos, tanto los forrajeros con soja como los graníferos con soja, no hemos podido hacer dos pastoreos, solo pudimos realizar uno y los números, estos números que les muestro, corresponden a ese solo pastoreo. Entonces, el sorgo forrajero con soja nos rindió casi 127 kilos de carne por hectárea y el sorgo granífero con soja, y esta fue la gran sorpresa nuestra, es de casi 250 kilos de carne por hectárea. Donde una vez terminado el pastoreo del verdeo de invierno, campaña 2022, del verano, perdón, una vez terminados los sorgos, pasamos a hacer los verdeos de invierno. Esto lo sembramos la segunda quincena de marzo, más o menos. Donde estaba el sorgo forrajero con soja, sembramos la cebada negra con vicia. Y donde estaba el sorgo granífero con soja, sembramos la avena con vicia. Y acá están los resultados. La cebada negra con vicia nos rindió 385 kilos de carne por hectárea y la avena con vicia 334. Sumados los cultivos de cebada negra con vicia y sorgo forrajero con vicia, al año, esos lotes, producción anual, nos entregaron 512 kilos de carne por hectárea. Y en los lotes donde hicimos sorgo granífero con avena vicia, o sea, esas dos campañas, al año esos lotes entregaron casi 183 kilos de carne por hectárea. Es decir, que hubo un 14% de diferencia eh,
en la avena vicia, o sea, en los sorgos graníferos con soja y después avena vicia. Bueno, y acá están los gráficos torta. En la campaña, en el sorgo forrajero con soja entregó un 25% de la producción anual y la cebada negra con vicia corresponde al 75% de la producción anual. En este caso, como el sorgo granífero rindió bastante más, la avena con vicia eh, produjo el 43% de la producción anual de kilos de carne por hectárea y el sorgo granífero con, el sorgo granífero con soja el 43% y la avena con vicia el 57%. Acá, en esta situación, como el sorgo granífero con soja fue el que más produjo dentro de los verdeos de verano, se equiparó un poco más, pero aún así no podemos igualar la producción de los verdeos de invierno. Bueno, vamos a acelerar un poquito porque esto lo acabo de presentar hace 1 o 2 semanas atrás. No quiero ser reiterativo, sino acá lo que quiero englobar es la producción anual más que el resultado individual de cada cultivo. Bueno, en los lotes donde se hizo sorgo forrajero con soja y luego cebada negra con vicia, tuvimos una producción de 512 kilos por hectárea anual, pero con un costo de 259 kilos. Es decir, que el resultado productivo neto serían casi 253 kilos de carne. En los lotes donde hicimos sorgo graníferos con soja y luego avena con vicia, la producción fue de casi 583 kilos de carne por hectárea año, con un costo de 252 kilos por hectárea. Es decir, que el resultado productivo me da 330 kilos de carne por hectárea año. Así que bueno, en general, si yo no divido así por lote, por cultivo, la producción anual entre tanto los verdeos de verano como de invierno, la producción anual de toda esa superficie agrícola anduvo alrededor de los 535, casi 540 kilos de carne hectárea año. ¿eh? Bueno, acá tenemos en gráfico la cebada negra, los 385 kilos por hectárea, de costo casi 179 y el resultado productivo es de 206. En el sorgo forrajero con soja produjo 126 kilos, costó 80 y el resultado neto serían 46. La avena vicia 2022, 334 kilos, de costo 160 kilos de carne y un resultado productivo de 173. El sorgo granífero, casi 250 kilos, 249 kilos de carne hectárea, de costo 92 y resultado productivo 157. Bueno, y esto es eh, solo un ranking de producción de kilo de carne por hectárea por cultivo, de menor a mayor. Entonces tenemos los 3 primeros corresponden a los verdeos de verano y estos 3 de abajo a los verdeos de invierno. Entonces fíjense cómo de los verdeos de verano, los que más produjeron fueron los sorgos graníferos con soja, consociados con soja. Si bien el sorgo forrajero solo le ganó al sorgo forrajero consociado con soja, recuerden que este sorgo forrajero corresponde a la campaña 2021, donde sí tuvo unas condiciones agroecológicas bastante superiores a la campaña siguiente y se pastoreó 2 veces. Este sorgo de la campaña B21-22, tanto el forrajero como el granífero con soja, solo se pastorearon ambos una sola vez por la seca que hubo y las condiciones climáticas, ¿no? Aún así, lo que vamos a realizar, que estamos a punto de empezar a sembrar ahora, no vamos a sembrar más el sorgo forrajero, ni puro ni consociado con soja. Viendo ya estos resultados, vamos a hacer como verdeo de verano, vamos a empezar a sembrar solo sorgo granífero con soja. Ahora esta campaña que estamos a punto de empezar, lo que vamos a hacer es probar sorgos graníferos de bajo porte y de alto porte. Estamos probando ahí 2 materiales eh, distintos para ir medio rumbeando y cada vez afinando un poco más la punta del lápiz, ¿no? Dentro de los verdeos de invierno, la que más produjo fue la cebada negra con vicia.
Y la avena con vicia, eh, tanto la campaña 21 como la 22, prácticamente idénticas, pero déjenme recordar que en esta campaña 2022, para mí nos quedamos, daba para mucho más porque el cultivo estaba bueno, pero como describí anteriormente, apenas empezamos a pastorear, se nos armó un lío de enfermedades respiratorias que nos pasó una factura muy grande. De hecho, el 20% de los kilos producidos lo hicimos en el primer corte y el 80% de estos 334 kilos los produjimos en el segundo pastoreo. Cuando la relación es al revés, siempre se produce más, generalmente siempre en el primer pastoreo y menos en el segundo. Pero bueno, se dio así. Este año, el invierno que viene, vamos a volver a hacer los dos cultivos, tanto la avena con vicia como la cebada negra con vicia. Lo que sí vamos a dejar de sembrar son los sorgos forrajeros, ni puros ni consociados con soja. Solo vamos a hacer graníferos con soja. No quiero que después digan, eh, digamos, no es una recomendación esto, simplemente les estoy contando una realidad, medida con números y lo más preciso que hemos podido. No es una recomendación de no hagan sorgo forrajero. No, esto responde a todo un contexto y a unas expectativas productivas y a toda una planificación nuestra en la cual después de tener 2 años de mediciones, eh, concluimos que no queremos sembrar más el sorgo forrajero con soja, ni el sorgo forrajero puro. No porque no convenga. Eso va a depender de la situación y el diagnóstico que cada uno haga de su realidad. A nosotros nos hizo muy bien poder sembrarlos, pero ya estamos en una etapa que pasamos, que queremos superar. Ya pasamos el primer escalón, el segundo tiene que estar más alto y el tercero más alto. Así que siempre tratando de superar el año anterior. Así que si yo tuviese que volver a empezar de cero, o sea, volver al año 2020, vuelvo a sembrar el sorgo forrajero puro, aún sabiendo estos números. Por eso no lo tomen como una recomendación, simplemente les comparto mi experiencia y espero que les sirva como parámetro, como disparador de nuevas dudas, como replanteo de situaciones, no sé. Eh, bueno, esto lo voy a pasar muy rápido porque lo describí más en detalle anteriormente. Esto es los kilos producidos versus los costos. Como verán, la producción es, eh, bueno, esto es la avena vicia, campaña 21 y campaña 22. Esta es la cebada negra, campaña 22, porque solamente hicimos la campaña 22. Este es el sorgo forrajero puro, campaña 2021. Este es el sorgo forrajero consociado con soja, campaña 21-22. Y este es el sorgo granífero consociado con soja, también campaña 21-22. Lo verde oscuro es la producción por hectárea de kilos, que en este caso son 335 kilos. En este de la avena vicia 2022 334, el de la cebada negra 385, el del sorgo forrajero 175 y así sucesivamente. No lo voy a repetir de nuevo porque ya lo dije. Lo verde clarito representa el gasto. Repito esto sí, el gasto en kilos de carne de lograr el cultivo, o sea, de realizar el cultivo, más estructura y personal. Está todo englobado ahí. Y la línea gris, y estos números en grises, sería el saldo operativo o el resultado productivo. Entonces, como podrán ver, los de mayor resultado productivo fueron la avena vicia de la campaña 2021 y la cebada negra de la campaña de este año. Y dentro de los verdes de invierno, se vuelve a repetir, obviamente, es el sorgo granífero con soja. Bueno, esto es un gráfico de barras donde representa el costo por kilo producido en dólares oficiales, ¿no? Obviamente fue el dólar oficial al cual del día y año correspondiente
de la categoría saliente, ¿no? El día que salían y se pesaban de los cultivos, se tomaba el valor en dólar oficial de ese día de esa categoría. Bueno, entonces, como podrán ver, el de menor costo, vamos a los extremos, el de menor costo de producción por kilo producido fue el sorgo forrajero puro. A mí me costó 48 centavos de dólar por kilo de carne producido. Y el de mayor costo es el sorgo forrajero con soja, que es 1,12 dólares por kilo ganado, de costo, ¿no? Esto se da porque el sorgo forrajero con soja eh, fue el que menos kilos produjo. Entonces nos terminó costando más caro por kilo producido, una cuestión obvia. El resto está dentro de todo un rango de no mucha diferencia significativa, muy razonable. Pero fíjense la diferencia, sí, de la avena vicia del año 2021 respecto a la campaña esta que acaba de pasar, 2022. 58 centavos de dólar por kilo producido versus 96 centavos de dólar por kilo producido. Casi el doble. Y eso se da por dos cuestiones, que la expliqué también en la publicación cuando describí el cultivo. Se da principalmente porque la campaña 2022 tuvo 3 riegos en vez de 2 respecto a la 2021. Y además tuvimos 2 pasadas de siembra, es decir, sembrábamos, ponerle la gramínea, terminábamos de sembrar la gramínea y ese lote, sacábamos la semilla de la cebada negra, de la avena, poníamos la de la vicia y sembrábamos al cruce, al sesgo, eh, de vuelta, así que la sembradora sobre un mismo lote pasaba 2 veces, o sea, doble costo. Y además, bueno, también por el contexto económico del país y los niveles de inflación que también impactan en los insumos. Entonces, todo nos llevó a que exactamente el mismo cultivo salga sea más costoso. Em, si bien, y hemos producido la misma cantidad de kilos. Así que la renta de este año en la Benevicia se nos acotó un poco, pero, pero bueno, vamos a ver qué pasará en años siguientes, ¿no? Así que bueno, como conclusión de todo esto, el mensaje que quiero llevar es o que quiero transmitir es que la ganadería puede ser totalmente una actividad no que venga a reemplazar la agricultura, sino que se venga a integrar con la agricultura sin perder rentabilidad. Estos kilos que nosotros producimos equivalen a un rinde de soja de 3.000 kilos o de maíz de 7.000 kilos. Eh, la idea, no sé si la ganadería, no quiero demostrar que la ganadería, haciendo ganadería podemos superar la agricultura. Como dije en un principio, al inicio de este video, hay regiones donde a la agricultura no hay con qué darle en cuanto a rentabilidad, como así también hay regiones donde la ganadería es la actividad única porque la agricultura es inviable. Pero en el medio, en nuestro país, hay una región muy extensa, pero muy extensa, donde se pueden hacer actividades mixtas, tanto ganadería como agricultura. Y la agricultura, poder gozar de los servicios ecosistémicos que generamos realizando ganadería sobre esos mismos lotes, sin perder rentabilidad. Por el contrario, justamente no perdemos, no solamente que no resignamos rentabilidad, sino que potenciamos la producción futura de la agricultura. Em, por ejemplo, bueno, nosotros en este caso sí reemplazamos la agricultura con la ganadería por el nivel de deterioro que tenía el suelo. Pero no quiere decir que en algún momento volvamos a hacer agricultura. Nosotros podemos incluso hacer verdeos de invierno para la ganadería y cultivos de verano para la agricultura dentro de un mismo año. O en zonas donde no hay riego o no tienen mucha posibilidad para realizar verdeos de invierno, porque en invierno no llueve, yo porque tengo el riego, acá en invierno tampoco llueve, pero en otras regiones donde no llueve en invierno, este,
Se pueden hacer en lotes donde recién se habilitan, se puede hacer durante 1, 2 o 3 o X cantidad de años, arrancar con ganadería para generar una buena estructura de suelo, un buen tapiz vegetal, incorporación de materia orgánica y recién ahí seguir con agricultura una X cantidad de años para después ir rotándola o integrándola con la ganadería. Esa es la propuesta que yo insisto constantemente con todos los productores a los cuales me cruzo y por eso a mí me interesa mostrar con números lo que yo hoy les estoy planteando y hoy les estoy diciendo. Bueno, la propuesta para poder hacerlo de manera correcta es planificar y medir. Así que bueno, gracias por estar a los que estuvieron hasta acá, hasta el final. Esto da para mucho que hablar, para mucho que trabajar. Es todo un desafío, pero es el camino a seguir. Hasta luego.